Hola, muy buenas tardes. Hoy aquí en Reflejo Público en el espacio de Oiga Doctor, un tema interesante y nuevo como cada semana. El día de hoy este programa se transmitirá después, será grabado, ya que hoy estamos teniendo problemas técnicos con nuestro servidor. Pero el tema no se lo pierdan. Las preguntas que quieran hacer posteriormente el doctor se las va a contestar. Con muchísimo gusto, si no su servidora, tenemos la plática queda en el sistema, no se borra, así que por favor pregunten. Y hoy tenemos un gran invitado, ¿sí? El doctor Jorge Gabriel Herrera Polanco. Él es médico internista. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Platícame, médico internista. Sabemos que el médico internista maneja un montón de enfermedades y casi yo creo que todas las patologías. ¿Qué es un médico internista? ¿Qué hiciste para llegar a ser médico internista? Claro. Pues antes que nada, buenas tardes a todos los internautas, al público que nos ve en todas las plataformas. Agradecido con la invitación, doctora. No, y vas a estar aquí con de invitado nuevamente. Sí. Para ser médico internista se requiere de una serie de años de estudio dentro de lo que es la medicina interna. Obviamente hacemos la carrera de medicina general en una facultad de medicina, y posterior a ello pues presentamos un examen que es a nivel nacional, que ese examen es para todas las especialidades, y de ahí el examen es para la especialidad en medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? La medicina interna es una especialidad de las llamadas troncales, como es las otras tres troncales: la cirugía general, la ginecología, la pediatría y la medicina interna. Es una especialidad que dura 4 años, donde estamos haciendo guardias muy frecuentemente, casi vivimos en el hospital. Y tenemos un entrenamiento como internistas, que es un entrenamiento completo de todas las enfermedades internas. ¿Sí? Por eso es internista. Por eso es internista. Y es el tronco de algunas otras subespecialidades. Efectivamente, como nuestro adiestramiento es completo, nosotros vemos temas de cardiología, reumatología, neumología, terapia intensiva, etcétera. Tenemos esa preparación. De hecho, muchos hospitales, por no decir la mayoría de los hospitales, son manejados por internistas, ¿sí? Terapias intensivas, servicios de especialidades son manejados por internistas. Entonces, por eso las subespecialidades, la mayoría de las subespecialidades derivadas de la medicina interna, la endocrinología, neumología, cardiología, se pide como requisito previo tener cuando menos 1, 2 o incluso la especialidad completa de medicina interna. Oye, Jorge, y dentro de tu especialidad, que es un abanico de especialidades, ¿qué es lo más frecuente que ves tú en la consulta? Nuestra especialidad nos permite ver muchas cosas, muchas enfermedades, mucha patología, es un panorama amplio, ¿verdad? Manejamos al paciente en forma integral, completa, es decir, el paciente va a consultar con nosotros por un problema abdominal, una diabetes, por ejemplo. Podemos nosotros diagnosticar y ver si tiene algún otro problema renal, cardiológico, neurológico. Nos vemos al paciente en forma integral. ¿Qué patologías vemos con más frecuencia? Depende de la zona donde laboremos, del hospital donde laboremos. Aquí en Yucatán, pues la diabetes mellitus, los problemas de tiroides, patología tiroidea, obesidad, dislipidemias, que son las enfermedades modernas, como dirían algunos, pues no son tan modernas. Venimos arrastrando una epidemia de diabetes, una epidemia de obesidad, una epidemia de dislipidemias terrible, ¿no? Entonces, es lo que vemos con mayor frecuencia. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de hipotiroidismo, que es uno de los temas que tú manejas y pues creo que tienes bastantes pacientes al respecto. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué es la tiroides?
Es un tema muy bonito, a mí me apasiona dentro de mi área, que es la medicina interna. Los internistas estamos preparados, adiestrados para ver problemas de tiroides. Hay muchos internistas que nos vamos hacia un campo, ¿no? El internista... se especializan en una área que nos gusta y muchos optan por, bueno, voy a dedicarme más a tal punto, a tal patología. En mi caso, la tiroides me gusta mucho, tengo varios pacientes. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula, pertenece al sistema glandular del organismo. Dentro de las glándulas más importantes tenemos al páncreas. El mismo cerebro podemos considerar una glándula, ¿verdad? Por todos los neurotransmisores que produce. La glándula tiroides, las glándulas suprarrenales que están arribita de ambos riñones. Entonces, y la tiroides es una de las glándulas más importantes de nuestro organismo. ¿Qué hace la tiroides? Es la encargada de regular el metabolismo de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con muchísimas funciones de nuestro organismo, tiene que ver con corazón, tiene que ver con gastrointestinal, tiene que ver con pelo, piel, está involucrada en muchas funciones metabólicas que manejamos, ¿no? Está involucrada con todas las células de nuestro organismo e incluso desde nuestra formación antes del nacimiento, desde que en el embarazo, cuando el embrión se va formando por ahí entre la semana 12 a la 20, es cuando la glándula tiroides empieza ya intrauterinamente dentro de la mujer embarazada a trabajar. Entonces es la encargada de mediar muchas funciones a nivel incluso celular, el crecimiento, ¿verdad?, de todo, los huesos, la sangre, el corazón, de todos los órganos, y está implicada en, por no decir, en el 100% de las funciones, por decirlo de alguna manera, el 100% de las funciones de todo el organismo. Muy importante. ¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo nuestros internautas, las personas que nos ven, pueden saber que están cursando con un hipotiroidismo? Bueno, contestando a la pregunta anterior, creo que no de qué es la tiroides. La tiroides es una glándula, como ya habíamos mencionado. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Está a nivel del cuello. A nivel del cuello, por arribita de la horquilla, esta horquilla que tenemos aquí, que es la horquilla esternal. Si nosotros tocamos, tenemos aquí como una media luna formada por huesito. Más o menos está allá arribita. Y es como una pequeña mariposita. De hecho, tiene forma de mariposita o de antifaz, ¿no?, pequeñita. Como un moñito. Como un moñito, exactamente. Bueno, va a la altura del moñito. Del moñito. Vamos a, si nosotros nos ponemos un moño, pues más o menos ahí quedaría la tiroides. Obviamente, esa mariposita, cada ala sería lo que llamamos un lóbulo. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ¿sí? El tamaño el grosor es mínimo, pequeñito, parece yo muchas veces a mis pacientes les digo, parece una tortita de masa, una tortillita de esas que se hacen a mano, más o menos el grosor, para darnos una idea. Y la glándula está ubicada ahí en el cuello. Desde esa localización, desde ese lugar, la tiroides interactúa con el cerebro y con el resto del organismo. Desde allá empieza a mandar las señales que hacen que nuestro organismo regule las funciones metabólicas del cuerpo, del organismo. Vaya, ¿cómo lo hace? Por medio de la producción de hormonas, ¿sí? Hay una hormona que se llama TSH y otra hormona efectora que es la T4 libre. Dentro de esto existen otras hormonas, ¿verdad?, que para fines prácticos, hablando en sí de función primaria de la tiroides, casi no usamos. Hay algunos problemas de la tiroides que sí, en donde sí tenemos que revisar todas las hormonas completas, ¿verdad? Pero estas dos hormonas son en sí las causantes de la mayoría de los problemas, de todo el trastorno. Entonces, la TSH, que yo a mis pacientes siempre les digo, la TSH es como el autor intelectual, ¿no? Como el CPU de una computadora. Como el CPU de una computadora, ¿no?
y la T4 libre, que es la que hace el efecto, ¿verdad? Es el autor material, por decirlo de alguna manera, que es la que hace el efecto. Entonces, cuando existen trastornos de estas dos hormonas, es cuando presentamos ya sea un hipotiroidismo o una tirotoxicosis. Es decir, hipotiroidismo de hipo, poco, lento, por decirlo de alguna manera, que significa hipofunción, es decir, mi tiroides Está tronado. está tronada, lenta, Lenta. es decir, no produce hormona en cantidades adecuadas para regular mi metabolismo, o lo contrario, ¿verdad? Una tirotoxicosis donde mi tiroides produce exceso ¿Es lo de la mismo hormona. que hipertiroidismo? Es lo mismo, podríamos decir para fines didácticos que sí, Ajá. que sí. Para fines ya de establecer, diferenciar los tipos de tirotoxicosis, tendríamos que hacer algunas diferencias. En el hipertiroidismo, por lo general, el hipertiroidismo es, conocemos un tipo de trastornos que es la famosa enfermedad de Graves, enfermedad de Graves, ¿no? donde hay un exceso en la producción de hormonas tiroides, pero existen otros trastornos que nos causan tirotoxicosis o hipertiroidismo Que es lo más común que se maneja, ¿no? La ¿no? gente dice, tengo hipertiroidismo, Claro. o tengo hipotiroidismo. O hipotiroidismo. Son las dos palabras que se usan más frecuentemente. Cuando el paciente dice tengo hipertiroidismo, tendríamos que, si está hablando con algún médico, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy viendo a un paciente cardiópata o diabético de cualquier patología y le pregunto a usted qué antecedentes tiene, qué enfermedades padece. Me dice, tengo hipertiroidismo. Como médico sí tenemos que saber, bueno, dentro de su hipertiroidismo, qué tipo de hipertiroidismo, porque puede haber la enfermedad de Graves, puede haber un nódulo hiperfuncionante, puede haber... Pero Jorge, ¿no te pasa que de repente el paciente te puede decir, tengo hipertiroidismo, y cuando tú le enfocas la pregunta, ¿qué tipo? Te dicen, no sé, a mí solo me dijeron que era hipertiroidismo sí, y me están dando este sí, medicamento. sí. Pero no tienen idea de que dentro de las funciones o las malfunciones de la tiroides hay nombres específicos, claro, para cada alteración. Sí, hay nombres específicos. Muchas veces el paciente, volviendo al aspecto didáctico, los médicos le dicen, bueno, tiene usted hipertiroidismo, para que el paciente tenga en cuenta que su tiroides funciona de una manera acelerada, es decir, tiene mucho exceso de hormona. Y sí, ya es ahí más de la competencia del médico saber pues qué tipo, si es una enfermedad de Graves, un nódulo hiperfuncionante, una tiroiditis, ¿verdad? Que es la inflamación de la tiroides por algún estímulo patológico, un virus, ¿verdad? Un trauma, etcétera. Entonces, eso sí ya sería. Muchos pacientes saben me he topado con pacientes que sí, pero el otro día, saben el nombre y el apellido de su enfermedad. Sí, inclusive muchas veces está mejor que el mismo médico, ¿no? Entonces, me tocó un paciente, yo tengo un nódulo hiperfuncionante derivado de tal cosa. Entonces, no, es que todo lo encuentran ahora en San Google. Sí, el doctor Google. El doctor Google te saca de dudas. El problema es que muchas veces el doctor Google puede ser peligroso porque depende de la percepción que tenga el paciente. Sí, porque el manejo no es tal cual te lo dicen, claro, ahí, sino como tú estás viendo al paciente y viendo sus necesidades, ¿no? Los maestros de la vieja guardia siempre nos decían, los doctores de la vieja escuela, ¿verdad? Que nos decían, existen pacientes, no enfermedades. No enfermedad. Sí, el libro describe la enfermedad como tal, pero no te describe la enfermedad de paciente a paciente, ¿no? Entonces, por eso la medicina es considerada un arte, ¿verdad? Las variaciones que te puede decir un paciente, ¿no? Un paciente le puede estar dando un infarto y a lo mejor te dices que tengo diarrea, ¿no? Así es. Y a otro le dice, no, tengo un dolor acá. Son diferentes. Un dolor abdominal puede corresponder a un infarto inferior, ¿no? Y muchas veces. Y en específico de la tiroides sucede mucho eso. Los problemas de la tiroides, en específico el hipotiroidismo, es decir, la hipofunción de la glándula, la falta o la disminución de la hormona, nos produce muchos síntomas. ¿Cómo cuáles?
¿Cuáles serían los síntomas para tomar en cuenta de que es un hipotiroidismo? Parafraseando a un maestro que tuve de la facultad, ¿qué síntomas nos puede dar un hipotiroidismo? Cualquier síntoma. El síntoma menos esperado nos puede dar el hipotiroidismo. Pero dentro de esto existen síntomas que son más frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Hablando en específico del hipotiroidismo, ¿no? Ahorita ya pasamos al hipo, ¿no? Al hipo. El hipotiroidismo también hay varias causas de hipotiroidismo, ¿sí? ¿Quieres decirnos cuáles son las causas más frecuentes? Y luego hablamos, si quieres, de qué es lo que pueden ser. ¿Cómo lo quieres? Perfecto. Okay. El hipotiroidismo más común es el famoso, o lo que llamamos hipotiroidismo primario. Es decir, donde el defecto o la afectación es de la glándula tiroides, ¿no? El trastorno está en la glándula tiroides. Pero también tenemos el hipotiroidismo secundario y el terciario, que el trastorno está dado a nivel del cerebro, ya sea en la hipófisis o en el hipotálamo. Okay. Por fortuna, pues la gran mayoría de los hipotiroidismos, desde el punto de vista clínico, son primarios. Es el primario. Es el 95%, ¿no? Casi por arriba del 93-95%. ¿no? Entonces eso nos permite diagnosticar el hipotiroidismo. Porque muchas veces los perfiles tiroideos, que es el examen de las hormonas en sangre, son muy específicos, ¿no? Enseguida vemos un perfil y es un hipotiroidismo primario. En los hipotiroidismos secundarios y terciarios, el laboratorio puede variar un poquito y tenemos que hacer una serie de análisis o inclusive pedir algún otro estudio que pudiera ayudarnos a determinar de qué hipotiroidismo es. Dentro del hipotiroidismo primario, ¿verdad?, que es lo más común, al igual que en el hipertiroidismo, existen diversas causas. No todos los hipotiroidismos están dados por el mismo estímulo o por el mismo problema. En el hipotiroidismo, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto, ¿verdad?, es la causa más frecuente. La enfermedad de Hashimoto es de tipo inmunológico, es decir, nuestro organismo crea anticuerpos contra la propia glándula tiroides. ¿Y esa sería la primera causa? Los libros, la estadística nos dice que es la causa más frecuente, Pero existen también causas también que son muy frecuentes. En lo personal he visto muchos hipotiroidismos debidos a tiroiditis diversas. El mismo embarazo nos puede dar tiroiditis posparto. ¿Medicamentos? Los medicamentos son, si mal no recuerdo, la segunda causa del trastorno, ¿sí? El hipotiroidismo iatrógeno. ¿Sí? Le llamamos iatrógeno, pero muchas veces, comentando con compañeros psiquiatras, compañeros de otras especialidades, se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Y ahí ya no sería un hipotiroidismo iatrógeno. Iatrógeno suena más como que o se automedicó o alguien por ahí como que le dio algo. Lo que pasa es que hace rato platicábamos y comentábamos de medicamentos para bajar de peso. Que mal llevados o mal recetados o mal indicados nos pudieran llevar a un hipotiroidismo. Sí, lamentablemente existe eso, ha sido un problema muy difícil de quitar, ¿verdad? El hecho de la prescripción de medicamentos sin tener el conocimiento. Siempre aquí les decimos, no tomen lo que tomó la abuelita, lo que tomó la tía, lo que tomó la vecina, porque no es lo mismo que te lo den a ti, que se lo den a ella, ¿no? Por algo se lo han de haber dado a ella. Muchas veces el mismo paciente confía más en su médico de al lado, es decir, en el vecino. En el vecino. que en un médico que está entrenado para todo esto. No es muy frecuente la ingesta de ese tipo de medicamentos, como se menciona, para bajar de peso. He escuchado por allá gente que incluso
anda recetando una serie de medicamentos que en una tabletita hay varias cosas, ¿verdad? Di su nombre. Se llama Redotex. Y tiene triodotironina. Y tiene otras cosas sí, que sí manejan a nivel de tiroides. Es muy peligroso porque la glándula tiroides es una glándula muy lábil. La glándula tiroides se puede lesionar por cualquier estímulo nocivo. Y retomando el tema de los medicamentos, hay varios medicamentos que muchos de sus efectos secundarios pueden ser un trastorno de la glándula tiroides sin llegar a ser una causa iatrógena o que la prescripción haya sido errada o mal prescrita. Por ejemplo, las sales de litio, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza mucho en los trastornos psiquiátricos. Las sales de litio con cierta frecuencia nos pueden dar trastornos de la glándula tiroides. Pero no quiere decir que eso esté mal indicado, sino que muchas veces valorando el riesgo-beneficio de un trastorno psiquiátrico que amerita sales de litio, pues muchas veces los médicos esperamos que un efecto secundario pueda ser ese trastorno. De hecho, porque también muchos tratamientos para hipertiroidismo, regresarlos a un nivel tiroideo normal, a veces nos bajamos a hipotiroidismo, sí, y quedan ya hipotiroideos después de ser hipertiroideos, ¿no? Sí, de hecho en el hipertiroidismo el fin muchas veces es llevarlos al hipotiroidismo, ¿sí? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, donde la glándula tiroides tiene un hiperfuncionamiento, es decir, libera un exceso de hormona tiroidea, obviamente tenemos nosotros que tratar de frenar ese exceso de hormona. Lo podemos hacer de varias formas, dando medicamentos para hacer que la glándula atenúe su nivel de funcionamiento. Tenemos el tiamazol, el propiltiuracilo, que son los que más se utilizan. Aquí en México no hay propiltiuracilo, o es muy difícil conseguirlo, pero tenemos el metimazol o tiamazol, que es la misma sal, que ese es muy si lo vamos a hacer con medicamentos, pues tenemos que dar, no los podemos en muchas ocasiones dar por mucho tiempo, ¿sí? Lo que hacemos es frenar un poquito el hipertiroidismo y ahí en un segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, valorar si el paciente es candidato a un proceso que se llama yodo radioactivo, ¿verdad? Que ese es ya el tratamiento que no nos cura, pero que nos controla el hipertiroidismo. Obviamente el yodo radioactivo, el paciente, la dosis que le damos va de acuerdo a muchos factores, su peso principalmente, tenemos que hacer un cálculo, porque es un medicamento que tiene radiación, pues se llama yodo radioactivo. De hecho, deben los pacientes creo que permanecer en su cuarto. Sí, dependiendo de la dosis que demos, tendríamos que valorar si el paciente es necesario que permanezca hospitalizado o muchas veces puede ir a su casita con cierta restricción. Con su aislamiento. Su aislamiento. Pero creo que son 48 horas. Va de entre 48 y 72 horas. Sí. Bueno, ¿hay muchos medicamentos entonces que pueden causarnos este trastorno de hipotiroidismo? Sí, como mencionamos anteriormente, la glándula tiroides se puede trastornar por muchas causas. Entonces, sí, ¿La alimentación? La alimentación, una de las causas de hipotiroidismo o de problemas tiroideos es la falta o el exceso de yodo. De hecho, en muchos lugares del mundo hay el hipotiroidismo o los trastornos tiroideos son muy frecuentes, son endémicos, es decir, están presentes en esa población, ¿no? Algunas poblaciones de África, Europa, los lugares fríos, muchos de ellos con mucho o poco yodo para consumir, vienen los trastornos. Japón es un país donde hay mucho trastorno, mucha enfermedad de Hashimoto, o sea, mucho hipotiroidismo. Por eso se llama Hashimoto. Por eso se llama Hashimoto, efectivamente. Entonces, una alimentación deficiente en yodo nos puede condicionar un trastorno tiroideo. Y en este caso, en nuestro país, en nuestro estado, a nivel local, por esa razón, ¿verdad? Desde, no recuerdo si fue por ahí del año de 1950 del siglo pasado, la sal se yoda, ¿sí?
pues es sal yodada o yodo. ¿Hay muchos alimentos ricos en yodo? Muchos alimentos ricos en yodo, los mariscos, el pescado, algunas frutas, algunas verduras verdes, hojas verdes. ¿Sí? Y cuando hay deficiencia de yodo, en algunos lugares donde, por lo general que no son lugares muy aislados o muy lejanos al mar, pues ahí la obligación de las autoridades, de los gobiernos, es yodar los alimentos, la sal principalmente. ¿Qué otra? O de los médicos dar los suplementos de yodo. ¿Y qué otro factor podría condicionarnos a un hipotiroidismo? Los factores que condicionan los hipotiroidismos pues son variados. No hay una causa que uno diga, esto nos va a dar hipotiroidismo, ¿no? Hay hipotiroidismo muchas veces idiopáticos, muchas veces la glándula hipofunciona, es decir, deja de funcionar. Podemos estudiar al paciente y no le encontramos trastorno autoinmune, es decir, no hay anticuerpos, no hay, es decir, que la hipofunción se presentó de una manera que en medicina le llamamos idiopática, es decir, no hay una causa precisa. Podemos sospechar que pudo haber pasado, pero no tenemos una causa como tal. Precisamente ayer leía un artículo que hacía esta pregunta, ¿no? y el autor de ese artículo decía que muchas veces la glándula involuciona, y muchos de esos factores pueden estar ligados incluso desde antes de nacer. ¿Sí? Cuando la glándula se forma a nivel embrionario, pueden haber defectos de la formación, que cuando nacemos la glándula puede funcionar normal cierto tiempo, pero se va perdiendo tejido tiroideo y de repente, en esos pacientes muchas veces no vamos a encontrar anticuerpos, ¿verdad? Que nos digan que puede ser un problema autoinmune, ¿verdad? Como por ejemplo en la diabetes, ¿verdad? La diabetes tipo 1, ¿verdad? Que está mediada en muchas ocasiones por respuesta inmune, por anticuerpos. Existe en diabéticos tipo 1 donde muchas veces no se encuentra esa respuesta de anticuerpos, es decir, la célula pancreática dejó de funcionar. O durante el periodo de formación no hubo una gran cantidad de reserva o de volumen pancreático y se agotó el páncreas, ¿no? O sea, el origen puede ser... Puede ser variado, muchos factores. ¿Qué es lo que normalmente refiere un paciente cuando llega con síntomas de hipotiroidismo? Karina López dice. ¿Qué es lo que? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que llega a decir? Cuando el paciente llega al consultorio, con lo que yo me he encontrado, y creo que muchos de mis compañeros también, es lo siguiente. El paciente llega y dice, doctor, estoy subiendo de peso, pero no estoy comiendo. Es decir, hasta el agua me engorda. O considero que lo que como no es para que tenga yo el peso que tengo. Es lo primero que dice. En la gran mayoría es lo primero que dice. ¿Sí? Cuando el paciente llega diciendo eso, de manera objetiva, porque yo muchas veces le digo al paciente, bueno, vamos a hacer un análisis, haga usted un análisis, y realmente la pregunta, contéstela usted mismo, porque muchas veces los pacientes llegan y realmente sí están comiendo. Es que hay que decirles, sé honesto con lo que me estás contestando, ¿no? Porque muchas veces el paciente cree que subir de peso es por nuestras 3 comidas, ¿no? Pero en el trabajo, ¿qué nos pasa a la gran mayoría? Por ejemplo, en el hospital, que de repente que el refrigerio, que los charritos, que la coca, que las papitas, ¿no? Fíjate que una tarea que yo les pongo a mis pacientes cuando me dicen, es que no bajo y lo estoy haciendo, y yo ya chequé que con laboratorios no tenemos ningún problema, le digo, hazme una bitácora, toda la semana, apúntame desde que levantas, qué desayunas, si te tomaste un vaso de agua, si te tomaste un vaso de leche, o sea, todo lo que te metas a la boca en estos 7 días, me lo vas a apuntar. Y de repente llegan y empezamos, oye, ¿comiste una hamburguesa de McDonald's? Sí, ¿y esto crees que te ayuda a bajar de peso? ¿No? O sea, tampoco son racionales a pensar
que la hamburguesa que comieron, pues obviamente tiene un montón de calorías y por eso no bajan de peso, ¿no? Y el Sí. refresco y las papas y En este etcétera. caso, en cuanto a los trastornos tiroides, eso que usted menciona es muy importante, porque cuando el paciente llega y nos dice, doctor, no como, pero estoy subiendo de peso. Bueno, vamos a analizar precisamente para ver si realmente ¿Tu alimentación? está. Bueno, hacemos el análisis, bueno, parece ser que sí. Entonces, contestando la pregunta que también dejamos un poquito, ¿qué síntomas podemos tener con el hipotiroidismo? El hipotiroidismo en el argot médico se conoce como la gran simuladora. Nos puede dar cualquier síntoma. Desde síntomas muy vanos, muy inespecíficos y pequeñitos, hasta síntomas ya más aparatosos. ¿Sí? Un paciente que, por ejemplo, tiene trastornos del movimiento intestinal. ¿Qué es por ejemplo, estreñido? un estreñimiento. ¿Cuánto paciente no vemos, doctor? Tengo estreñimiento de hace Muchísimos. años, ¿no? Puede corresponder a un hipotiroidismo, a un problema tiroide. O viceversa, hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo diarrea desde hace 10 años, ¿no? Entonces, eso puede ser causado por un hipertiroidismo. Y mientras el gastro ya le dio toda la batería de Sí, medicamentos. Sí, muchas veces entre los mismos médicos, no es por dejar mal a nadie, ¿verdad? Nos pasa, me ha pasado que si no pensamos en lo que pues no lo vamos a diagnosticar, sí pasa. Siempre tratamos de pensar en lo más común. De hecho, es algo que nos enseñan en la escuela. Siempre pensar en las primeras posibilidades. Pero a veces lo más común no es pensar en tiroides. Si tienes un problema de diarrea, dices una infección gastrointestinal. Es una infección gastrointestinal. Lo más común es pensar en tiroides. Entonces, aquí, regresando a los síntomas, ahorita, por ejemplo, el síntoma intestinal, estreñimiento, diarrea. Pero también está el aumento de peso. El aumento de peso o el bajar de peso. La percepción del frío, del calor. Si por ejemplo un paciente que tiene hipertiroidismo, por lo general tiene mucho calor, debido a que su metabolismo está acelerado, el paciente siente su sensación, su percepción es de mucho calor, aunque haya frío. ¿Y el hipotiroideo? Y en el hipotiroideo es lo contrario, mucho frío. Aunque estemos a 40 grados aquí en la ciudad de Mérida. Son los que traen los pies y las manos frías. Frías, ¿no? El famoso frío lento puede ser un hipotiroidismo, ¿no? El paciente obeso que te dice, doctor, es que yo soy friolento. A pesar de toda la grasita que tiene, eso es friolento. Entonces puede corresponder a un hipotiroidismo. Los síntomas que nos da el hiper y el hipotiroidismo son contrarios en muchas ocasiones, porque tienen síntomas también que pueden ser comunes, ¿no? Hemos visto pacientes con hipotiroidismo, que tienen hipertensión. También, aparte. Ándale. Entonces, muchas veces dice, el hipotiroidismo te causa todo lo hipotensión, disfunción eréctil. Disfunción eréctil es un problema que también nos puede causar el hipotiroidismo. Infertilidad. Infertilidad. Los protocolos de fertilidad deben siempre incluir el análisis de la glándula tiroides. Hemos visto casos de pacientes que se han gastado mucho de su presupuesto, buscando un embarazo, ¿verdad? Pacientes que han pasado doctor, y por ahí a nadie se le ha ocurrido pedir un perfil tiroideo y muchas veces era un hipotiroidismo o era un hipertiroidismo. Le damos el manejo y a las pocas semanas la pareja queda embarazada, ¿no? Felizmente. Y luego dice, oh. Entonces, sí disminución de la libido también. Disminución de la libido, que puede corresponder a un hipotiroidismo, o aumento de la libido, que puede corresponder a un hipertiroidismo. Caída del cabello, ¿no? La caída del cabello que es muy común. Muchas pacientes, mujeres, tienen una caída del cabello. Muchos médicos decimos, bueno, la caída del cabello hasta cierto punto puede ser algo que podríamos llamar normal, ¿no? En muchos pacientes, muchas mujeres, ¿no?
también hay que hacer un análisis, ¿no? Si la caída del cabello es muy excesiva o más de lo habitual, ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces, muchas veces la paciente llega, o el paciente, doctor, se me caía el pelo desde joven, por ejemplo, pero he notado que en las últimas semanas se me cae de más. Y si además de eso el paciente también nos dice, siento que tengo más calor, o me da mucha hambre, porque en el hipertiroidismo tenemos lo que llamamos hipertiroidismo, hiperfagia, es decir, el paciente come de más. Siempre hay más de un síntoma, más de una cosa de la que se queje un hipotiroidismo. Por lo general llegan... Porque no nada más van a decir, es que me cae el pelo, estás estresado. Llegan con más síntomas que solo... Llegan con más síntomas que en muchas ocasiones el mismo paciente no se ha dado cuenta. Ya cuando estás cuando estamos en la consulta e interrogamos al paciente, le hacemos la historia clínica, es cuando vamos saliendo y el paciente, sí, doctor, mire, eso también lo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hipotiroidismo que llega diciendo, he aumentado de peso, pero no estoy comiendo como para justificar los 10 kilos que ya subí, por ejemplo. Perfecto. La otra pregunta que yo muchas veces les hago, y si está la pareja, el esposo o la esposa o algún hijo, siempre les pregunto, ¿ha notado usted si en las últimas semanas ha tenido un poquito más de flojera que lo habitual? Siempre trato de hablarles en un lenguaje un poquito más, porque si yo le pregunto, ¿ha notado usted que últimamente como que tiene usted, no sé, fatiga, ¿no? ¿Qué es fatiga? ¿No? Entonces, trato de hablar en términos del paciente, porque muchas veces tuve hace algún tiempo una pareja donde el marido decía que la esposa, doctor, es que se ha vuelto más floja de lo habitual, ¿no? Entonces, y a veces la pareja te dice otras cosas que uno mismo no reconoce. No se nota, ¿no? Entonces, le digo, no hable así, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Pues doctor, sí, dice, siento que no me dan ganas de hacer mis actividades habituales, no me da, ¿no? Y muchas veces la misma ignorancia de la pareja, por ejemplo en este caso de este paciente que tachaba a la pareja de floja. ¿De floja? Entonces, crea trastornos pues maritales, ¿no? Maritales de pareja, ¿no? O sea, es decir, ya una enfermedad con sintomatología o signos orgánicos se sale y nos empieza a crear trastorno psicofamiliar de pareja. Otro de los grandes síntomas también que pueden tener los trastornos tiroideos son síntomas psiquiátricos, ¿sí? Hemos visto pacientes que incluso han estado mucho tiempo con manejo por psiquiatría. ¿Por depresión? Por depresión, por ansiedad, por psicosis, que no mejoran, ¿no? Y el psiquiatra... ¿Es frecuente que te digan, es que no sé lo que siento, pero siento algo? Sí, es frecuente. ¿No? O sea, el paciente percibe que tiene algo. Algo le está pasando, pero no puede describir. Algo le está pasando, no describe. Por ejemplo, a lo mejor, doctor, me siento un poquito más nervioso o nerviosa que lo habitual, ¿no? Siento que estoy más cansado, más flojo. Llego del trabajo y ya no me dedico a hacer otras cosas, me acuesto a dormir, o en el trabajo me estoy durmiendo. En esos casos le pregunto, bueno, ¿cuál es su hábito de sueño? Porque también nos ha tocado ver pacientes que te dicen eso y, bueno, ¿usted a qué hora se acuesta a dormir? Por ejemplo, pues me acuesto a las 4 de la mañana y me levanto a las 6. Bueno, no tiene trastorno tiroideo, lo que tiene es falta de un buen sueño, ¿no? Trastorno de sueño, ¿no? Lo mandamos a dormir sus horas que debe, ¿no? Entonces, pero el paciente que de repente se acuesta a las 10 de la noche, por decir, y se levanta a las 6 y que empieza a referir cansancio, o el paciente que se acuesta a dormir y no despierta, en lugar de levantarse a las 6, se levanta a las 10 de la mañana, se queda dormido. También puede ser un síntoma de problema tiroideo, en este caso hipotiroidismo. O sea, nos puede dar todos los síntomas que podamos imaginar. La gran simuladora. La gran simuladora, como decían los maestros, los médicos de la vieja escuela,
Recuerdo un caso que tuve hace muchísimos años, cuando recién egresé de la especialidad, de una paciente que traía un acné. Y fue un caso que a mí me dio mucha, aprendí de ese caso, me dio mucha satisfacción, porque la doctora, la dermatóloga, un día me manda al paciente. Acababa yo de llegar a la clínica donde hice algún tiempo, ahí a la clínica donde inicié trabajando como internista. Y un día la dermatóloga de la clínica me dijo: te voy a mandar una paciente que ya no le busco, trae un acné y nomás no mejora con nada. Y recuerdo que le dije: doctora, pero yo no, usted es la experta, ¿no? Vela. Llega y pues la empezamos a ver, y pues ¿qué le hago? Yo no soy dermatólogo, el acné, y ya le dio esto, y empiezo a revisar el expediente. Una paciente que creo que era de alguna aseguradora, tenía expediente. Y empiezo a ver, y obviamente el paciente, ya después de mucho tiempo, de haber pasado con muchos médicos, pues ya es un paciente ya hasta cierto punto demandante, ¿no? A ver, doctor. Ya cansado, Cansado, ¿no? Multitratado, ¿no? Buscando que le resuelvan ya su problema, ¿no? Sí, suele pasar. Y uno con la presión. Entonces, bueno. Y por ahí vi, lo acepto, ¿eh? Ahí sí era yo todavía un internista nuevo, ¿verdad? Tal vez con la experiencia de un recién egresado, por decirlo de alguna manera, que es poquita, ¿verdad? Muchos, en la medicina, los años de experiencia son importantes, aunque haya gente que diga lo contrario. Eso es algo cierto 100%, ¿no? Entonces, recuerdo que empiezo a ver el expediente y wow, tiene esto, tiene tal laboratorio, tal. Ya le pidieron, ya me hicieron, ya me lo hicieron. Y por ahí me doy cuenta que no tenía perfil tiroideo. Dijiste, aquí. Y yo dije, sin saber, sin sospechar, sin pensar en la tiroides, bueno, no se preocupe, le voy a pedir este estudio, vamos a ver, déjeme analizar el problema, el caso. Pedí su perfil tiroideo. Y a la semana o a su siguiente cita regresa la paciente: doctor, aquí está mi resultado. Hago así, un hipotiroidismo. Le iniciamos el tratamiento y como a las 3 semanas, ahí fue donde se me acordó lo que me decían los maestros: el hipotiroidismo te puede dar cualquier síntoma. Que la paciente, que era una jovencita, la mamá, el papá, todos agradecidos, ya casi me querían poner allá un... Lo hubieran puesto. me querían sacar a vivir, ¿no? Entonces, muy emocionados, contentos, ¿no? Y luego la dermatóloga: ¿qué le hiciste? ¿Qué? Pues, viendo allá, no tenía perfil tiroideo. Oye, porque la verdad es que el hipotiroidismo te puede manifestar muchísimas cosas. Fíjate, ya hablaste de fatiga, de cambios en la piel, aumento de peso, disminución de la libido, infertilidad, disfunción eréctil. Sí, trastorno del sueño. Trastornos del sueño. Psiquiátricos, síntomas trastornos psiquiátricos, psicológicos. O sea, un hipotiroidismo de verdad es hay que tomarlo en cuenta, porque yo creo que muchos médicos, y me incluyo, no valoramos realmente todo lo que hace la tiroides, que es el gran generador de, de toda nuestra economía, de todas las células, como tú dices, está involucrado en todas las células, en todo lo que trabaja y en todo lo que hace. Entonces, por lo mismo puede causar muchísimos síntomas, que es lo que me están preguntando. ¿Cómo me puedo sentir? Bueno, ya fatiga, cansancio. Inclusive una hiperfelicidad. El paciente que tiene un estado de hiperalegría puede en dado momento corresponder a un problema tiroideo, ¿verdad? Hay pacientes que son el carácter es muy
muy extrovertido, muy alegre, ¿no? No me vayas a catalogar como hipotiroidea, ¿eh? No, pero... No, ya me está diagnosticando. No, claro, cuando esto ya va en aumento, oye, es una felicidad extrema, ¿no? Pudiera en dado momento. Oye, Claro Jorge, que no es lo más no, lo lo más más común es lo frecuente contrario, es, ¿no? es la depresión, La ¿no? depresión. El- Pero sí puede suceder con trastornos, por ejemplo, el famoso trastorno de bipolaridad, de bipolaridad. donde hay Mucha alegría o mucha mucha alegría tristeza. o mucha tristeza. Si al paciente en dado momento lo captamos en sus episodios de euforia, podemos tener esta sintomatología clínica. Me llegaron una pregunta, fíjate, yo creo que por YouTube, no sé por, que si hay alguna correlación de diabetes y de hipertensión con tiroides, Bueno, con el hipotiroidismo. sí, realmente una correlación 100% directa como tal, pudiéramos decir que no. Pero indirectamente todo paciente con diabetes, con hipertensión, la diabetes y la hipertensión sí hay una correlación directa. El paciente diabético, la misma diabetes es un factor para que pueda desarrollar hipertensión y viceversa. En estos pacientes con diabetes, con hipertensión, lo ideal es hacerles, cuando menos en algún momento de las consultas, del protocolo diagnóstico, un perfil tiroideo. Sí, definitivamente sí se debe de hacer. Sí se debe hacer. Con la diabetes tipo 1 existe una correlación un poquito más directa. Existen algunos síndromes donde podemos tener muchas patologías. Por lo general son síndromes de disfunción de poliglandular, es decir, de muchas glándulas. Está involucrado. Está involucrado todo: cerebro, páncreas, suprarrenales, tiroides. Entonces, un paciente que en dado momento tiene diabetes tipo 1 mediada tal vez por anticuerpos, si es así el resultado de los estudios, ¿verdad? Anticuerpos contra, por ejemplo, los islotes pancreáticos, contra la célula beta, ese paciente tiene un riesgo aumentado de tener también problema tiroideo por la misma respuesta inmune. Puede también tener problemas suprarrenales. O sea, sí, en ciertos tipos de diabetes de tipo autoinmune, la diabetes tipo 1, o otras diabetes, porque hay otros tipos también de diabetes, no solo la tipo 2, ¿verdad? Dentro de la tipo 1 hay otras causas. Y dentro incluso de la tipo 2 ya la medicina ha avanzado tanto que la misma diabetes tipo 2 tiene incluso algún punto de tipo genético. Sí. Jorge, ¿un embarazo puede desencadenar un hipotiroidismo? Un embarazo puede desencadenar un hipotiroidismo. Por lo general, el trastorno tiroideo lo vemos posterior al embarazo. ¿Sí? Posterior ¿Pero al tiene embarazo. que ver algo el proceso del embarazo, de la gestación, y posteriormente presentarse el hipotiroidismo? Bueno, depende cómo esté la paciente embarazada. Puede ser que sea una paciente que previo al embarazo ya tenía el hipotiroidismo. Y no lo habían detectado. Bueno, puede ser que no se había detectado y que se detecta en el embarazo, o puede ser que ella ya sabía que tenía el hipotiroidismo y se embaraza, ¿sí? O puede detectarse en el embarazo. El embarazo en específico dentro de lo que es el problema tiroideo es muy importante. O sea, en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, la prueba de perfil tiroideo en algún momento del embarazo es casi obligatoria. ¿Aquí en México también? Aquí en México, lamentablemente, no. Okay. El hipotiroidismo en el embarazo es muy importante porque un problema no diagnosticado implica mucho riesgo tanto para la gestante, para la mamá, como para el producto, para el bebé. Desde parto prematuro, trastornos del crecimiento del bebé, aborto, desprendimiento de placenta, ¿sí?
Entonces, vemos nosotros que muchas veces no se hace ese protocolo que en dado momento pudiera condicionar un desenlace del embarazo exitoso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como médico detecto que mi paciente embarazada, ya sea un médico general, un ginecólogo o cualquier médico que está llevando, que tiene a su cargo el cuidado del embarazo, y yo, por ejemplo, veo que el producto no tiene un peso adecuado para tal semana, pues pudiera yo sospechar que pudiera ser un hipotiroidismo. O si mi paciente gana más del peso que debe de ganar o no ha subido de peso lo esperable para sus semanas de embarazo, también. O si dentro del mismo embarazo mi paciente empieza a tener cansancio, todos estos síntomas que hemos hablado. De hecho, la famosa hiperemesis gravídica, que es el exceso de náusea o incluso vómitos en el embarazo, es un factor de riesgo. Se considera inclusive que pudiera estar mediado, y en muchas ocasiones está mediado por trastorno tiroideo, ¿sí? El famoso hipotiroidismo subclínico, que es un hipotiroidismo que muchos consideran etapa previa al hipotiroidismo completo, ¿verdad? Muchos lo consideran una forma independiente, ¿verdad? Pero en una embarazada, este hipotiroidismo subclínico puede hacer que el embarazo curse con problemas. Por eso es muy importante que si mi paciente embarazada tiene un síntoma que ya se sale de lo habitual en un embarazo, o cualquier sospecha que yo pudiera tener, que descartar. Lo ideal es hacer la prueba, el perfil tiroideo. Afortunadamente, las pruebas de perfil tiroideo no son tan caras, o sea, no son... ¿Es el único examen que se le pide para descartar algún hipotiroidismo, el perfil tiroideo? Sí, el perfil tiroideo es la prueba que se debe de pedir. El perfil tiroideo consta de varias variantes de la hormona, ¿verdad? Te mide la T4 total, porque las hormonas tiroideas dentro de su producción dentro del cuerpo pasan varios pasos previos a formarse o a convertirse en la hormona que hace el efecto, ¿verdad? Por ejemplo, existe la T4 total, la T3 total, pero también existe la T4 libre y la T3 libre, que son variantes de la misma hormona. Podemos decir para fines didácticos que son pasos previos de la hormona. Por ejemplo, la T4 total se convierte en T4 libre, es decir, si se despega de la albúmina, porque va ligada a la albúmina, que es una proteína del cuerpo, al despegarse de la albúmina se vuelve T4 libre, por eso se llama libre, está libre en la sangre y es la que hace el efecto a nivel del organismo, de las células de todo el organismo. Pero a su vez la T4 libre se convierte en T3 libre, que es la que tiene el efecto a nivel intracelular. Es decir, ya hablando de la célula, es la que hace el efecto. Es decir, la T4 libre a nivel periférico en el organismo, a nivel de los órganos del cuerpo, se transforma en T3. Okay. Por fortuna, cuando usamos el perfil tiroideo completo, cuando sospechamos hipotiroidismos de tipo secundario, terciario, cuando sospechamos pacientes que tienen resistencia a hormonas tiroideas, es decir, producen las hormonas tiroideas, pero estas no hacen efecto. En esos casos no solo hay que pedir el perfil tiroideo, hay que pedir otros estudios, perfiles. Ya, ¿no? Sí, el gamagrama o bueno, el gamagrama. Bueno, el gamagrama. Es que hay muchos estudios que se pueden pedir, pero de acuerdo a al grado del hipotiroidismo. Lo principal, ¿no?, que tenemos que pedir es el perfil. Para entrar el perfil. Si yo no puedo pedir un perfil tiroideo, porque muchas veces, principalmente en la institución, a veces el perfil tiroideo es un poquito costoso.
costoso. Entonces muchas veces las instituciones, dependiendo de lo que sospecho, pues pido. Entonces muchas veces pedimos dos parámetros del perfil tiroideo, que es la TSH y la T4 libre, que a final de cuentas son las que hacen el efecto. O sea, la TSH le ordena a la T4 libre que haga el efecto, y a su vez cuando la T4 libre hace el efecto o hace el trabajo, uno ordena y otro ejecuta. Y otro ejecuta, y cuando el trabajo está ejecutado, la TSH detecta que ya se hizo y la TSH se nivela. Ajá. O sea, ambas hormonas van en un acuerdo, en un determinado, como le digo, equilibrio, exacto. A los pacientes les digo para que capten un poquito mejor, si una sube, la otra también tiene que subir. Si una baja, la otra tiene que bajar. Eso es un equilibrio constante. ¿Cuándo empieza a haber problema? Cuando una sube y la otra no. O una baja y la otra no. Entonces el paciente como que, ya entendí entonces por qué tengo hipotiroidismo, porque la que bajó se quedó baja y la otra no bajó. O la que subió se quedó alta y la otra no subió, o sea, no compensó, ¿no? Más o menos para fines de que el paciente nos capte. A mí siempre me gusta que el paciente tenga claro su problema, ¿no? Oye, Jorge, ¿y qué tan frecuente es el cáncer en tiroides? En la tiroides. Es frecuente el cáncer de tiroides. El cáncer en general ha aumentado su prevalencia. Platicamos de los cánceres de mama que han subido, de próstata que han subido, el otro más frecuente es el de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los trastornos de cáncer? Se han hecho algunos estudios y se cree que la epidemia de obesidad, la epidemia de diabetes va ligada, ha hecho que aumente también la obesidad se ha relacionado con muchos cánceres. ¿no? Ese es un hecho. Entonces, pues pudiera ser que por allí también, en general hablando del cáncer, esté también la implicación hacia el cáncer de tiroides. Es un cáncer afortunadamente no tan frecuente. Algunos de los tipos de cáncer de tiroides, por fortuna, no son tan agresivos. De hecho, podemos leer en la bibliografía médica que muchas veces el paciente fallece de algún problema y al momento de hacer la autopsia vemos que dan cuenta que hay cáncer de tiroides, ¿no? Pero no fue lo que lo llevó a la muerte. No fue lo que lo llevó a la muerte. Es un cáncer que evoluciona lento, muchas veces permite hacer muchas cosas para erradicarlo. Claro, también existen tipos de cáncer de tiroides que son muy agresivos, por ejemplo, el cáncer de las células C de la tiroides, ¿no? Que está más ligado a las paratiroides, que están siempre detrásito de la glándula tiroides, ¿no? Las células foliculares, cánceres foliculares de tiroides, que son cánceres agresivos, pero como siempre digo, por fortuna, son cánceres muy poco frecuentes, ¿no? Para fortuna de todos. Por fortuna de todos. Jorge, ya que diagnosticas un hipotiroidismo, ¿qué tan fácil o cómo es el tratamiento? ¿Es un tratamiento a largo o corto plazo? ¿Qué pasa con el paciente hipotiroideo? En específico, en el paciente hipotiroideo, independientemente de la causa del mismo, el tratamiento se da con hormona tiroidea, con levotiroxina, ¿sí? Y el tratamiento es un tratamiento que tenemos que calcularlo en base al peso del paciente, en base a la edad, si es un infante, un niño, si es pediátrico, si es un adolescente, si es una persona adulta o si es ya un paciente ya geriátrico, un paciente adulto mayor. En base a eso calculamos el tratamiento. Y muy importante, si es un paciente adulto con otras enfermedades, específicamente problemas cardíacos, tenemos que ser muy cautos a la hora de iniciar el tratamiento. Lo que buscamos en un paciente hipotiroideo es regresarlo a su nivel de normalidad hormonal tiroidea, es decir, hacer que la tiroides vuelva a tener, más que la tiroides, el organismo, ¿no? Porque la tiroides, sí, que haya un funcionamiento normal como si no fuera
Y hipotiroidismo. una vez que lograste esto, ¿qué pasa? ¿El paciente continúa tomando el Sí, medicamento? el tratamiento es de por vida, Eso. es de por vida, allá sí. El paciente tiene que tener un seguimiento. Al principio tal vez los primeros 3 meses, lo ideal sería que acuda al médico los primeros 3 meses con vigilancia de perfil tiroideo. Y posterior a ello, si el paciente ya alcanzó el nivel normal, pues se puede vigilar cada 6 meses y después de eso, pues hasta cada año. El paciente mínimo debe de tener su valoración de la tiroides, ¿no? O sea, ¿le mandas a hacer con alguna frecuencia el perfil? Sí, el perfil tiroideo es para la valorar forma si en que si nosotros el medicamento está valoramos funcionando, ¿no? el medicamento. El paciente no se queda siempre con la misma dosis. Es decir, mientras vamos avanzando en Esa años... es una de las preguntas que inquieta mucho en la consulta. Es que no me han cambiado la dosis. Es que, o me cambiaron del Novotiral al Caret. O sea, y me siento mejor con el otro. Lo ideal en cuanto a esta en específico es dar la levotiroxina, que viene siendo la T4 libre. Okay. Porque desde el punto de vista de acción a nivel ya dentro del organismo, la T4 libre es la que se convierte en T3, en triiodotironina. Cuando nosotros damos, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Novotiral, que cada vez se usa menos, de hecho creo que ya no. Pues hay gente que lo usa, El Novotiral tiene T4, o sea, levotiroxina, y tiene además triiodotironina. Sí, es compuesta. Entonces, muchas veces eso no nos permite que el paciente, o se nos vuelve un poquito difícil o complicado el llevarlo muchas veces, no siempre, a un estado de lo que llamamos eutiroideo. Eu de bien, es decir, la tiroides. Hay otro que se llama Eutirox. Eutirox. Bueno, el Eutirox es la levotiroxina T4, el Caret es T4, levotiroxina. Entonces, lo ideal, incluso ya la bibliografía te dice, el manejo es levotiroxina sola. Calcular dosis de acuerdo a peso y de acuerdo a los otros, se dice de acuerdo a comorbilidades, es decir, a otros trastornos que pudiera tener el paciente, principalmente trastornos cardíacos. Cuando el paciente, vamos a suponer que me llega un paciente con hipotiroidismo que me dice, doctor, yo hace unos años presenté un infarto. A ese paciente tengo que llevarlo a la normalización de los niveles hormonales de una manera lenta. Tal vez si yo le calculo que le voy a empezar, no sé, con 100 microgramos de hormona, pues a lo mejor le inicio con 50 y lo voy llevando poquito a poquito. ¿Es dosis-respuesta? No tanto dosis-respuesta. Bueno, la dosis real la calculo de acuerdo al peso. Entonces, esa dosis total, vamos a suponer que la dosis total fueron 100. Bueno, este paciente necesita 100 microgramos diarios de levotiroxina para revertir el problema. Pero tiene un problema cardíaco. Entonces, tal vez si yo le doy la hormona, dándole esos 100 diarios, la hormona induce un aumento del metabolismo o una normalización del metabolismo. Entonces, puedo en dado momento causar una descompensación cardíaca, ¿no? Entonces, allá lo que hago, inicio con la mitad, puedo iniciar con la mitad, ¿verdad? Y en su siguiente visita, si todo va bien, ¿sí? le aumento la dosis hasta llegar a la dosis diaria normal. Eso es en estos pacientes, y también en el paciente mayor se sugiere que sea así la reposición, ¿sí? Claro, cuando el paciente no tiene ningún problema más que el hipotiroidismo, pues podemos iniciar con la dosis obtenida, sin problema alguno, sin miedo alguno. Y aparte del medicamento indicado, el medicamento adecuado para cada paciente, ¿qué otras recomendaciones o qué otras cosas se les recomienda a los pacientes? Sí, muchas veces, en específico en el hipotiroidismo, el paciente llega, pues ya leyó en el Google. Volvemos a San Google. Volvemos a Google. Y el otro, ¿cuál es? El YouTube. Sí, el YouTube, todas las plataformas donde hay información libre, ¿no? Pues si para nosotros los médicos muchas veces discriminar la información
se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Porque hasta en la literatura médica hay sus controversias. Sus controversias, ¿no? Entonces, depende de qué claro, autor leas. Depende de qué autor, depende de la fama del autor, entonces por allá... Por eso hay que documentarse bien. Sí, sí, de hecho, inclusive salimos un poquito del tema, hace algunos años, el New England, que es la revista médica por excelencia a nivel mundial, ¿no? El New England. Tuvo que salir a pedir disculpas por un artículo que habían publicado que se descubrió que era un artículo falso, ¿no? Entonces, New England, que es así como Fíjate, hasta los expertos se equivocan. Hasta los expertos fallan. Entonces, si a los médicos nos cuesta un poquito de trabajo de discernir en cuanto a esto, pues a un público que no es médico, que puede tener otras actividades, es como que yo, por ejemplo, me meta a tratar de ver cosas de computación, de ingeniería, pues no es mi rama, ¿no? Yo puedo darle un entendimiento propio que no es el correcto. Entonces, ¿qué pasa con los tratamientos de medicina alternativa? Cuando te dicen, no, pues es que me dijeron que coma mucho rábano, me dijeron que coma muchas hojas verdes, o qué tal ramita de algo. Sí, volvemos otra vez a lo que el paciente ve o lee, o lo que el vecino le dice, ¿no? El tratamiento es la levotiroxina, pero el paciente también tiene que seguir una serie de normas en pro de su salud, ¿no? En específico, muchas veces los pacientes, que el vecino me dijo, mira, tómate este suplemento, mira, tómate este chochito, mira, tómate estas gotitas, tómate, a mí me funcionó, o a mi mamá, o a la vecina de la vecina. Hay que tener un poquitito de cuidado. En lo personal, cuando el paciente me pregunta acerca de esto, yo siempre trato de revisar si es un medicamento que en dado momento pudiera causar trastorno tiroideo, que sí los hay. Muchos alimentos, hojas verdes, tienen ciertos anticoagulantes. De hecho, el paciente que toma anticoagulantes tenemos que decirle que le baje un poquito a su ingesta de hojas verdes, ¿verdad? La famosa alcachofa, todo eso. Que se puso muy de moda para todo. Se puso muy de moda y la experiencia que tuvimos en la hospital se difirieron un montón de cirugías porque causaba trastorno de coagulación. El hecho de tomar alcachofa, ¿no? Entonces, de repente el paciente lo iban a operar y sus tiempos de coagulación están alargadísimos, no podemos operarla. ¿Y usted tiene algún problema? No, sí. Hasta que por ahí está tomando alcachofa. Entonces, la pareja lo peor. Sí. Es que ya le dijiste, toma todo esto, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con todo eso. Algunas veces yo le he dicho a mis pacientes, bueno, mire, parece que no es malo, puede seguirlo tomando, si no le va a ayudar, pues tampoco le va a dañar. En algunas ocasiones hasta eso nos puede servir para que el paciente cumpla con su, como un efecto de ese tipo placebo, ¿no? Y eso nos ayuda. Bueno, el doctor me dio mi medicamento, pero me dijo que puedo seguir esto. ¿Tienen alguna restricción en la alimentación? En sí, alguna restricción como tal para el hipo-hiper no. Pero lo que buscamos es regresar al paciente a un estado de normofunción tiroidea, sea hiper o hipo. Nos faltó decir allá, en cuanto al hiper, uno de lo que buscamos en el hiper es llevar al paciente al hipo, es decir, de un exceso de hormonas, bajarlo a una falta de hormona. Muchos pacientes... Y luego estabilizarlo. Y luego estabilizarlo. Nos preguntan, incluso los médicos en formación, los estudiantes de medicina, los pasantes, los residentes, doctor, ¿y por qué? Bueno, la probabilidad de complicaciones es mayor en el hipertiroidismo. Cuando el metabolismo está acelerado, se me acelera todo el cuerpo. El corazón, los riñones, la sangre. Entonces puedo tener desenlaces fatales. La famosa tormenta tiroidea
que conocemos en medicina. Ese es otro tema bastante interesante, ¿no? Como que ahorita nos metimos más en hipo, pero el hipertiroidismo tiene muchas cosas. Una hiperfunción de la glándula tiroides. El paciente hay que inclusive meterlo a la terapia intensiva. Jorge, ¿los problemas de tiroides pueden tener un factor hereditario? No se ha visto que haya algún factor hereditario, pero sí en específico en el hipotiroidismo mediado por anticuerpos, la enfermedad de Hashimoto, se ha visto que es predominantemente femenino. No quiere decir ¿Hay alguna edad que se vea con más frecuencia? Sí, edades ya entre los 14, 15 años. Muy jóvenes. Sí, yo pensaba que por arriba de los 40, 50. Sí. Se ha visto que algunas de estos trastornos pueden tener predisposición familiar. Sin que esto quiera decir que genéticamente si mi mamá lo tuvo lo voy a tener, pero sí me predispone a que yo lo pueda presentar más que nada por probabilidad. Y de hecho lo hemos visto, yo tengo pacientes que la mamá tiene problema tiroideo, la hija tiene problema tiroideo, ¿verdad? Y de repente dicen, pues una tía también la ve el doctor fulanito por problema tiroideo, ¿no? Entonces, sí es muy común, o lo vemos con frecuencia, que en muchas familias puede haber uno o dos con problema tiroideo. ¿Qué recomendaciones les das tú a tus pacientes cuando ya les pides una receta? ¿Qué sugerencias? ¿Cuidados? Sí. Los cuidados, platicábamos hace ratito algo un poquito gracioso, ¿no? Porque el paciente que inicialmente llegó con nosotros comentándonos un aumento de peso. Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, una vez que normalicemos el problema tiroideo, usted va a regresar al peso que tenía previamente. Y ya de ahí hay que empezar a cuidarse, ¿no? Me pasa que muchas veces llega la paciente o el paciente y lo peso y, oiga, subió de peso. Es mi tiroides, doctor. ¿Ya? Es mi tiroides. Ya, todo le achacamos a la tiroides, ¿no? El paciente es mi tiroides. Oiga, es mi tiroides. Y de repente vemos el perfil y no, su tiroides está bien controlada. No es su tiroides, es exceso. La tracoides. La tracoides, ¿no? Entonces sí, eso trato de aclarárselos, ¿no? Es muy importante que el paciente, puede haber un paciente obeso con hipotiroidismo controlado, pero ya su obesidad ya no, en este caso ya no sería por la tiroides. Mientras la tiroides es lo que comentábamos, ¿no? Porque sí, eso es exógeno, ya no depende de la glándula. Ya no depende de la glándula, exactamente. De esa glándula tan bonita en forma de mariposa. En forma de mariposita. Todo lo que causa. Sí, y es muy curioso porque el paciente cuando se ve descubierto, enseguida, sí, doctor, comí pizza, comí tacos al pastor. O sea, hay que hacerles el ejercicio de la bitácora. Apúntame todo lo que comas. Sí, y muy importante que el paciente se cuide, lleve una dieta balanceada, si es un paciente con hipertiroidismo, en este caso hablábamos hace ratito del yodo radioactivo. El yodo radioactivo es una terapia actualmente es la que se utiliza. Se puede hacer también la cirugía tiroidea, que cada vez es menor. Tiene sus ¿Y también sería otra causa de hipotiroidismo? Sí, de hecho en el hipertiroidismo o la tirotoxicosis existen indicaciones para cirugía. Ahí el paciente tenemos que suplementarlo, es decir, darle levotiroxina, porque obviamente al quitar la glándula tiroides, pues obviamente el paciente queda con un hipotiroidismo. Y cuando el tratamiento es con yodo radioactivo, lo que buscamos es convertir ese hiper, si se puede normalizar la función, que no es muy frecuente. Sí hay algunos pacientes que pueden tener cierta normofunción por determinado tiempo, pero por lo general los llevamos al hipotiroidismo. Mencioné hace ratito que el hipertiroidismo, la probabilidad de complicaciones es grande por el hipermetabolismo. En cambio, en el hipotiroidismo no, las complicaciones son mucho menores y menos agresivas, ¿no? El paciente buscamos llevarlo al hipo, le damos su levotiroxina como tratamiento y lo normalizamos y a llevar una vida plena. Y mucha gente me pregunta, doctor, y no es malo, me voy a morir. No, un hipotiroidismo bien controlado, el paciente hace su vida normal. Siempre le digo, usted va a vivir los años que le hayan dispuesto.
Jorge, ¿y dónde te pueden ver? Claro, tengo el consultorio en la colonia Jesús Carranza, es la calle 38, entre 27 y 29, número 457. ¿En qué teléfono? 99 91 77 96 27. Ahí lo tienen en pantalla, doctor Jorge Gabriel Herrera Polanco, 99 91 77 96 26. Sí, es el teléfono, yo contesto, es mi celular, manejo yo mis citas, por cuestiones de mi trabajo en el hospital y todo, pues trato es previa cita, ¿no? Entonces, trato yo siempre de tener el celular para que el paciente hable. En las mañanas de preferencia les digo que me manden un WhatsApp o un mensaje, porque el consultorio en el hospital está muy cerca del área de radiología, entonces a veces las llamadas no entran por los foros de cobalto que tienen los equipos de rayos X, ¿no? Entonces, de repente le estuve llamando y no. Entonces, le va a pasar como ahorita, ¿no? Que nos falló sí. la señal. Ya les comenté que este programa va a ser por hoy grabado. La plática de hipotiroidismo súper interesante, tal vez van a quedar muchas dudas, muchas preguntas, pero vuelvo a repetir, en la página del doctor Polanco, Herrera Polanco, en mi página, en la página de Reflejo Público, claro, hagan sus preguntas, comuníquense con nosotros o comuníquense con el doctor, sí, que pues él es el experto en hipotiroidismo, en el manejo, y la verdad es que pues una plática muy extensa y quedan en el aire también otras de hiper. Hay otra, es muy extenso. Muy extenso, ¿no? Y sí, muchas veces como que nos picamos a hablar, ¿no? Pero sí, tengo página de Facebook. Por favor. Me buscan como Doctor Herrera Polanco, así me buscan en el Facebook. Si le quieren dar like o me gusta, ahí para que todo lo que pongamos de actualización les llega automáticamente. Y de hecho, la plática del día de hoy va a estar en la página del doctor. Sí. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues directamente el doctor se las va a contestar. Y pues yo te agradezco mucho el haber estado hoy aquí, de verdad. Aquí yo, para mí, hipotiroidismo, encantado. De verdad, esa glándula tan maravillosa, tan chiquita, con una forma maravillosa de mariposas, que a mí me encanta la mariposa, pero que tiene que ver con todas nuestras células de nuestro organismo, todos los problemas, claro, que hay. Ya escucharon fatiga, aumento de peso, sí, caída de pelo, resequedad, cambios de estado de ánimo, disfunción eréctil, disfunción en la libido, ¿qué más? Problemitas del embarazo, las embarazadas, caídas, sí, del cabello. Hay hasta el acné, ya vimos casos en la piel. Me puse a investigar un poquito, se menciona en la bibliografía algunos casos de trastornos de la piel. Ese caso en lo personal me gusta mucho. Marcó, me marcó, me gusta comentarlo. Porque fue el primero que atendiste y que se queda marcado para algo siempre. habrá pasado allá en la piel que se manifestó así. No es común, ¿verdad? No todos los acné, tampoco es para que el que tenga acné. Generalmente en hipotiroidismo es piel seca, ¿no? Piel seca, pero piel seca, piel frágil, uñas quebradizas, hinchada. Entonces tal vez eso condicionó que algún germen pudiera haberse formado. Eso no quiere decir que todos los que tienen generalmente el estafilococo, que es el que se acumula. ¿No? De los síntomas creo que el acné es el menos, ¿no? Como caso anecdótico. Pues ya ven, claro, con el doctor Herrera Polanco platicamos extensamente acerca del hipotiroidismo. Si tienen alguna duda, por favor, ya en pantalla aparecieron sus datos. Se queda en su página, en la página de Reflejo Público, en la página de la doctora Liduvina Marín, en YouTube. Hagan sus preguntas. Este programa, pues más tarde se va a subir, ya que tengamos el servidor funcionando. Y la verdad, pues el día de hoy, de verdad, mucha información. Mucha información. Faltó tal vez un poquito abundar más. Bueno, ya saben, para la próxima vez que estemos en vivo con el doctor Herrera Polanco, pues vamos a ahondar más en preguntas. Les prometemos estar aquí para que, por favor, ustedes participen. Si tienen dudas, preguntas, felicitaciones o, ¿por qué no? Hasta críticas constructivas se valen, siempre y cuando sean constructivas. Claro que estamos con respeto, aquí. Claro. Pues
Yo les agradezco el habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan, como cada miércoles, Reflejo Público y la sección de Oiga Doctor, con temas nuevos, interesantes, sobre todo acerca de la salud. Muchísimas gracias por haber estado hoy con el día con nosotros. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles.